el horror y la fantasía convergen. Bienvenidos a otro episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio dedicado a los grandes imaginadores y a sus obras. ¿Y ya escucharon esos sonidos? ¿Escucharon cómo se traslada sigilosamente por arriba de los árboles, como si fuera este cazador en busca de su presa? Porque sí, así los acecha mi querido amigo, mi hermano, @Lucifago. ¿Qué pasa, joven davomático? Buenas tardes. Espero que tengas una bonita tarde de... ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. Espero que tengas una bonita tarde, que hayas tenido grabaciones exitosas, grabaciones de esas que yo sé que llenan tu corazón de alegría, porque cada vez ustedes no lo están viendo, pero yo cada vez estoy viendo cómo davomático muta en un ser con sentimientos, en un ser que tiene corazón, en un ser que empieza a ver cómo los sentimientos empiezan a gobernar sobre la razón. Oye, Lucifago, pues es que... Y te veo como más cándido, como más amable. Sí, fíjate que he estado en contacto con, como dices, con mis sentimientos últimamente. He estado escuchando muchas anécdotas, las cuales han ablandado este negro y podrido corazón. Vamos a dejarla ahí. ¿Sabes cómo me recuerdas? Digo, quiero dejar esto bien claro. Hay por ahí una película de Mel Gibson que se llama, me parece que What She Said. Lo que ellas quieren. Lo que ellas quieren. Y en donde el cuate tiene una especie de poder en donde escucha lo que piensan las chavas. Y creo que Davomático está llegando a ese punto. Su sabiduría es tal que está llegando a ese punto. Entonces, si tú estás en conversación con Davomático, ten cuidado, sí. A lo mejor sabe de qué estás hablando. Sí, exacto, porque ya sé escuchar, Lucifago. Ya sé escuchar. Ya qué bonito. tengo me siento orgulloso de mis ti, chakras abiertos para y no te vayan a abrir el chakra, porque eso también es un poco serio. Señores, bienvenidos a este programa. Espero que estén listos para que tengamos una conversación sobre un tema que desde que hicimos Alien, creía yo en mi mente que teníamos que hacerlo. Era como una obligación, algo que no podíamos dejar en el tintero. Se tenía que decir, y es que hablábamos el otro día también de películas de slashers. Por cierto, muchas gracias a todos los que comentaron y los que le pusieron play, descargaron, bueno, como sea que hayan consumido el episodio, gracias. Y gracias a todos, ¿no? Por los likes y todo. ¿Sabes qué? También entra en este género, ¿no? Platicábamos de que los slashers eran, pues, estas víctimas perseguidas por un asesino que las acechaba hasta el cansancio, ¿no? Y la manera en cómo este ser, este cazador alienígena se las gasta, bueno. Y debo de confesar que Depredador creo que es después de... Bueno, yo la tendría dentro de mi top 5 de películas favoritas de todos los tiempos. Y este top lo mido cuando veo una película que se esté transmitiendo en la manera tradicional, en cable, porque pues todavía, aunque no lo crean, sigue habiendo cable, y ves una película y la dejas. Aunque esté empezada, la dejas. La dejas, porque está repleta de estos momentos icónicos, ¿no? Y creo que Depredador, de 1986, 87, es una de esas películas, ¿no? Es una película que está repleta de estos punchlines fabulosos, en donde tenemos a un Arnold que está aprendiendo inglés y que bueno, sus diálogos cortos son un encanto, güey. Pero además tenemos que aparte habla poco, ¿no? Realmente poco. La película no es una película de diálogo, es una película de acción. O sea, una película que exuda testosterona desde el momento 001, en donde tenemos a luchadores involucrados. Carl Weathers, por ejemplo, que lo hemos visto en otras películas. Representando a los boxeadores. Representando a Apollo Creed, ¿no? Tenemos obviamente a Arnold. Bueno, tenemos a este personaje que es como un nativo americano. Billy, ¿no? Que yo siempre pensé, digo, ya después lo busqué y parece que no, pero que se habían basado en él para hacer a este personaje nativo americano de Street Fighter. Okay. ¿Te acuerdas que en el Street Fighter, me parece que era el 2 o el 3, aparecía un nativo americano? Sí, Hawk, ¿no? Ajá, yo los veo como igualitos. Según yo era Hawk, tenían algo que ver. Ya leí que no, que yo estaba inventando cosas como siempre, pero me parece que tenían como cierta relación. O sea, todos los personajes que aparecen ahí, vaya, era una película. Además que en esta década, sobre todo 1987,
Por ejemplo, caricaturas como G.I. Joe, ¿no? Estaban de con moda. Todo, ¿eh? G.I. Joe estaba pegando a partir, me parece que aparece lo primero en 86, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero estaba pegando con mega durísimo, tubo. ¿no? Y no solo eso, tenías recientemente Comando y Rambo. Además, ahí, ¿no? Engalanando estas selvático historias militares, ¿no? No, estaba el mood hecho para este momento y además extraterrestres, ¿no? Súmale la cuenta, ¿no? Súmale a esta fórmula el elemento de extraterrestre, selva, cacería, músculos al por mayor, armas de altísimo calibre. Tanto tecnología, de esta tecnología alienígena, claro, como tecnología terrestre para defenderte de los alienígenas. Lo tenías todo y lo supieron utilizar. ¿De qué forma? De la manera más increíble que pudo. Además, hay que también recordar que no era una película para niños. Sin embargo, tuve la fortuna, al igual que otros muchos, porque benditos 80. Época en la que las clasificaciones cinematográficas eran además, ¿sabes endebles, qué? digamos. Sí, no, era moral flexible ahí en la Depende entrada, del cine, ¿no? Depende también del cine. Claro. Decía mi papá, si era cine donde te daban guacal y va para ratas, Sí, digo, en ese entraba cualquiera. Sí, ¿qué parámetros había ahí, no? Pues en el Teresa, ¿quién te va a decir que no? Hay problema? ¿Cuál problema? No, fíjate que yo corrí con la fortuna, pues sabrán que donde crecí, pues era una ciudad pequeña, todos nos conocíamos, bueno, todos se conocían. Y mi mamá conocía a la señora que... La que te dejaba entrar al cine. Rompía el boletito. Porque para los que son menores, antes te daban un boleto físico. Así es. Y lo rompían para decir, no, ya. Sí, pero bueno, porque todavía en Cinépolis y en Cinemex, bueno, en estas cadenas, todavía te daban, en algún momento, recordarás, antes de que solo mostraras la pantalla. Sí, mostrar la pura pantalla debe tener también, como unos 5 años, tal vez. También hubo sí te daban esta el papelito. tecnología, ¿no? Sí, el papelito. Pero si nos vamos a los 80, pues era este taloncito chiquito de como cartoncito, ¿te acuerdas? Así como colorcito cremita. Como un pilón, ándale, o como un boleto del metro para los que exacto, han viajado en exacto, metro. Exacto. Y de los viejos también, ¿eh? De porque los viejos ya no hay, hay, creo que sí. Ya bueno, tampoco. y la señora que rompía el boletito y te dejaba pasar era amiga de mi mamá. Entonces, afortunadamente, pues nos dejó colarnos. Pasa el chavo, Pásale. que pase el chavo. Güey, y aparte, imagínate que tú eras el de la entrada. Así, pásale, chavo. O sea, tenías los brothers, ¿no? No, güey, pues imagínate. No, pero era una señora que la verdad nunca supe cómo se llamaba. Etelvina, seguramente. Vamos a llamarle así. Pero yo salí muy ilusionado pensando que había sido el único niño de 9 años en la ciudad en haber visto esa película. Corte A, el lunes en la mañana llego a la escuela y ya sabes, estas reuniones pre-entrada, pre-toque del timbre, antes de que estás con tus cuates en el patio. Todos los que estábamos sentados en la jardinera donde nos sentábamos los gorditos y ñoñitos, cotorreando Depredador. Güey, fue así el fenómeno, ¿no? Y súmale que, pues vaya, era la película prohibida. No, y aparte era una película sangrienta, totalmente, entre comillas, o sea, había mucha muerte y sangre, que hoy, a los estándares de hoy en día, pues es sangre. Está fresa, ¿no? Está fresa, sale en Disney Channel. De hecho, Disney tiene todas la cama, digo, son de Fox, ¿no? Pero sale en Disney, no tiene mayor tema, y era muy diferente. Ahora, esta película Depredador, me encontré un dato que me voló la cabeza, Adao. ¿Tú quién crees que es el mayor responsable de que haya existido Depredador? ¿A quién le podrías echar la culpa de esto? Qué buena pregunta. Yo pensaría que al guionista, ¿no? Pero hubo alguien que inspiró al guionista. Bueno, híjole, un grande, ¿no? Un director muy grande, según yo. Antes del director. Caray, no, entonces no. Ese dato sí, fue el director, pero antes del director alguien inspiró esta película. Ok. Cuenta la leyenda que en 1985 aparecería Rocky IV. Okay. Rocky IV sería una película brutal en la que Rocky le gana a este ruso. Iván Drago. Totalmente. He's not a machine, ¿no? Sí. A este ruso, Iván Drago, y le da una madriza. Y entonces, derivado de esta película, en Hollywood, esto es como un chisme hollywoodense, se empezó a decir que la única pelea que le quedaba a Rocky era en contra de un alienígena. Ok. Entonces ya era como un gag de Hollywood, decir, es que Rocky ya pelea con todos, la única pelea que podría tener, ahora pues más elevada, es con un alienígena. Y este pequeño concepto inspiró a Jimmy John Thomas para escribir el primer borrador
originalmente, como veíamos, llamado Hunter, que sería el predecesor de la idea de, ¿qué tal, depredador. Wow, esa sí no me la sabía, Datazo que te traje así salido de la chistera. Sí, y está buenísimo. Entonces, el primer responsable de que existe depredador es Rocky. No, y es que tiene toda la lógica. Estamos hablando de la década de los músculos, del combate, de la testosterona, de la acción, de lo exagerado. Y pues todo eso suma esto. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no habrán casteado a Sylvester Stallone? Digo, sabiendo que era pues ya probado héroe de acción. Yo pienso que estaban buscando a alguien más barato. O sea, porque no dejemos de lado que es una película de, no voy a decir bajísimo presupuesto, pero no tiene el presupuesto que tenía Rocky, ¿no? O sea, Rocky ya había ganado Óscares, ya era un personaje consagrado. Y en este caso, pues era una apuesta de ciencia ficción novedosa. Y pues, ¿por qué no traer un actor que, si bien no es su primer película, tampoco Arnold Schwarzenegger era un actor súper consagrado, ¿no? Oye, hablando de presupuesto, fue aproximadamente de $15 millones, que de nuevo, para la época, pues sí era una lana. Era una lana. Pero tampoco era el gran presupuesto, ¿no? No, piensa que 10 años antes se estaba haciendo Star Wars con 11 millones. Claro, o sea, no había esa gran diferencia. Son 10 años de diferencia. Si lo ajustan a la inflación, pues bueno, obviamente es una cifra un poco parecida, ¿no? Y terminó recaudando casi 100 millones. Sí, fue un bombazo. Un bombazo de tequila. Arnold Schwarzenegger, yo pienso que esta es una de las en las que se consagra. Digo, obviamente ya estaba por ahí Conan circulando, pero todavía no era esta súper hiperestrella que era en este caso Sylvester Stallone. Claro. Sí. Aquí ya Sylvester Stallone. Sí, pues ya reventado, ¿no? Ya era mamador, ¿no? Él ya era mamador. Sí, ya nos saludaba a los cuates del estudio. Yo creo que es la razón de que no castearon a alguien como él. Sí. Adicional a que yo no sé si el tipo de cine de ciencia ficción Stallone lo hubiera hecho. No era tan afecto a esto, ¿no? Curioso que lo menciones, porque Sylvester Stallone hizo al Juez Dredd. Sí, pero ya. Y el Juez Dredd, en los cómics, enfrentó a Depredador, ¿no? Bueno, y a los aliens. Pero lo hace. George Dredd es noventera, ¿no? Sí, claro. Es más adelante. Sí. Y sí, hizo también a Demoledor. Pero si tú ves estas películas, sigue siendo en una especie de, voy a decir, de terreno más homogéneo, humano. Futuros distópicos, pero todavía humanoides, ¿no? Sí. No tan sci-fi. Yo pensé que me ibas a platicar la anécdota de cómo surgió Depredador, o sea, la imagen que también es Yautja. Sí, no, claro, totalmente impresionante. Y aquí interviene Stan Winston, quien yo en un inicio, cuando escuché por primera vez su nombre, pensé que era uno de los cazafantasmas, pero no. Luego ya me acordé que no, es otro Stan Winston. Es un primo. Es un primo que trabaja pues, en efectos visuales, maquillaje y todo esto. Y se cuenta que en un vuelo a Londres estuvo junto a nada más y nada menos que James Cameron. Y durante este vuelo, pues le platicó el proyecto que traen. Y esto fue para 1985. Como mencionas, pues era la época en donde se estaba tomando forma el proyecto. Y fue James Cameron quien le sugeriría a Stan Winston que la forma del depredador, o sea, del Yautja, bueno, del alien, fuera con estos colmillos, como si fuera un cangrejo. Canijo, ¿no? Que venía James Cameron de hacer Alien 2. Ah, claro, además. O sea, esto estaba recién salidito del horno. Entonces, si alguien traía la idea de esto, era Cameron. Y si alguna vez soñamos con una gran, digamos, un cruce universal en donde Alien y Depredador estuvieran juntos, es que el Génesis. Ahí fue. Ahí fue el Génesis y para que vean qué tan unidas han estado estas dos franquicias desde el inicio de al menos una de ellas que fue Depredador, porque pues Alien ya traía algunos años, traía dos películas. Ya traía dos películas encima. Y muy buenas películas también, ¿no? Otra cosa que me gustó mucho fue que de las primeras pruebas que se hicieron con el traje, con el uniforme, te iba a decir, con la botarga o con el disfraz del Depredador, uno de los primeros en portarlos fuera Jean-Claude Van Damme. ¿Qué tal? Es correcto, era Jean-Claude Van Damme,
pero era muy flaco. Porque si ustedes recuerdan... Y bajito. Y entonces, pero aparte tenía cabeza como insectoide. Sí. Todavía no era esta versión más crustácea. Sí, era como un perro, ¿no? Era más como un perro. A mí me parece que la versión final se parece mucho más a los Squidheads de Star Wars. Ajá, sí. Que a otra cosa. Y antes no era como más bien tirándole a un insecto. Y entonces, pues no les gustó. Digo. A ver, Lucy, favor, antes de que continuemos, y esta es una respuesta que te voy a dar, si no te la sabes, casi al final. El Yautja, que es la raza, claro. ¿Es mamífero o reptil? Es de proveniencia, o sea, proviene es como un mamífero, porque a lo mejor no existe el pedo de los mamíferos allá en Yautja Prime, ¿no? O sea, estás diciendo que si se reproduce, se gesta en si el sale de la útero de pancita alguien, de su mamá. ¿O de huevo? O sale del huevo. Fíjate que yo creo que... Porque Alien sale de un huevo. Sí, Alien sale de... Bueno, es un decir. No, pues sale de... Eclosiona, ¿no? Bueno, pero los facehuggers, pero el Alien realmente deposita en un host. O sea, necesita como un capullo. Como un huevo. Como un huevo, pues sí. Yo creo que debe ser también de huevo. ¿También de huevo? Porque es como un truco, o sea, me estás queriendo No, es real la pregunta. Pues digo, o sea, si vamos así a ver lo evidente, lo que se ve no se pregunta, diría nuestro Juanga, el tipo sangra de color verde. Sí, es así. Aparece cuando hay calor, ¿no? En la canícula. Sí, llega en el calor, así cuando hace más calor es cuando llega, ¿no? Y además, pues, ves la pielecita. Y no me acuerdo haber visto, a lo mejor así, pero... Y mi punto principal, tiene pinche cara de jaiba. ¿Quién le iba a entrar a eso? Pero espérate, no recuerdo haber visto hembras. A lo mejor las hay, en los cómics aparecen, sí aparecen. ¿Sí algunas? Bueno. Sí, no. Bueno, ¿cómo son hembras si no eran hermafroditas? Porque el cunilingus con ese hocico... Imagínate. Sí, no. ¿Sabes quién era de su raza? ¿Viste Jeepers Creepers? La recuerdo. Él tiene así como... También, ¿verdad? Es como de la raza. Sí, está bastante interesante. Pues bueno, resulta que Jean-Claude Van Damme efectivamente fue la primera persona en portar este traje. No era el mismo que conocemos el día de hoy. Como un perro. Bueno, era más animaloide, ¿no? Porque tenía como una máscara más grande. Como más alienígena, ¿no? O sea, como que más botargoso, voy a decir. Y no le gustó al señor Jean-Claude Van Damme ser parte de esto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban a un actor como él? Necesitaban que el animal se moviera con mucho sigilo, como un ninja. O sea, que era muy tuviera, ágil. Que tuviera que ser a mucha agilidad. Y recordaremos, Jean-Claude Van Damme, pues era un artista marcial destacadísimo. Y entonces, pues lo utilizaban precisamente para todos estos movimientos. Pero el señor, pues ya sabes, el ego, ya sabes, el que es carita. Como yo. Carita, no, porque aparte, oye, no iba a aparecer su rostro. No, eso fue. ¿No apareció mi rostro? No, güey, espérame. Pues es de lo que vivo. Es de lo que vivo, güey. Claro. Pero aparte en francés, ¿eh? Porque acuérdate que y bailó así. ¿No voy a poder bailar en la película? No, sí. olvídate. Acuérdate, no hablaba español tampoco el señor, ¿eh? No, todavía no. Entonces, pues sí, no quiso porque no iba a aparecer su rostro. Y cuentan las malas lenguas, que aparecen aquí en las anécdotas de aquí de internet, que incluso lastimó a gente de la producción adrede, como para hacerse notar de que no me siento cómodo. O sea, el señor que no soy estrella y no he aparecido todavía en Bloodsport, porque todavía no sucedía, claro, se sentía incómodo utilizando esta botarga. Y pues bueno, un buen acierto fue haberla cambiado y usado al que terminó por utilizarla, que fue un cuate, Craven, a ver, espérame, no, Craven el cazador, aquí lo tenía el nombre del cuate, es un cuate que se llama Kevin Peter Hall. Un tipo que mide 2 metros y fracción, o sea, es un monstruo y además que pues, nadie quiere gigantón. No, cabroncísimo, ¿no? Y le quedó pues como anillo al dedo. Y le quedó como anillo al dedo, aunque si tú revisitas, y esto soy chingón, sí, porque en inglés yo dice you revise it, pero revisitas la película original, yo siento que se mueve un poco más torpe de lo que lo recordaba yo el depredador, ¿no? O sea, se ve como que le cuesta un poco, estos movimientos son un poco más cacalotes porque el cuate era muy alto. No, era enorme, es enorme y pues sí, lo puedes ver, es un poco lentón, sin embargo, creo que lo compensa a la hora de soltar veletazos. Porque... No, pues era muy fuerte y tenía un tema tecnológico muy serio, ¿no? O sea, tenía muchas armas, todas enfocadas a la cacería,
con las cuales pues era virtualmente invencible. Si tú ves todas las películas, que me queda claro cómo funciona el cine, pero todas ganan por un pelito, ¿no? Sí, o sea, sí, siempre es como de milagrazo. Apenitas, ¿no? Apenitas. Sí. Y bueno, algo curioso es que el cómic que apareció, o el primer tomo, porque aparte una cosa que hay que remarcar es que esta franquicia, al menos este universo de Depredador, vio mucha vida en los cómics. O sea, de verdad que ahí le dieron con mucho largo y tendido. O sea, estamos hablando de que son cerca de 40 líneas distintas, o un poquito más, menos, de distintas historias, incluyendo los crossovers con... Es una todos, de las ¿no? grandes reinas de Dark Horse Comics, que obviamente todo el mundo conoce a Marvel y DC, pero me parecería que después de estas dos casas editoriales, Dark Horse debe ser la más grande, Sí. quitando a Image, que esa surgió un poco después. Pero es una casa que se dedicó a tomar franquicias y a generar cómics sobre franquicias ya hechas. O sea, no generaba estos, aunque tiene algunos, pero no generaba estos héroes independientes, y no eran tanto franquicias de héroes. Sí, claro. Eran más franquicias de historias como Terminator, como Depredador, como Alien, y este tipo de cosas que las convertían en series de cómics y son... Y aquí, muy te virtuosas. digo, Depredador vio muchísima vida. De hecho, la primera línea de cómics sale junto a la película 2 y tiene mucho el tono de esta película. Pero aquí lo interesante, el protagonista es el hermano de Dodge, De Arnold de Arnold. Schwarzenegger. Del Exacto. personaje Y de este él. personaje está buscando a su hermano qué fue lo que le ocurrió después de que terminara Depredador, la primera. Y que también sabes en dónde, en la tercera, también hay una mención a Dodge, por cierto. ¿eh? Ah, ¿también? También lo mencionan a él, en donde hay una chava que es una ex militar de Israel. La de Predators del La de 2010. Predators del 2010. Se considera la 3 en Que este se considera la universo. 3. Y de hecho fue la tercera entrega, si quitamos a las de Alien. Alien. contra Depredador. Que aquí se pone este pequeño paréntesis porque supuestamente no están dentro del canon. No son parte del Pero supuesto aquí canon. hago mi anotación personal. Se me hace estúpido que no la consideren dentro del canon cuando fue el creador de Aliens Quien le dijo, güey, cámbiale la cara, ¿no? y el creador de Depredador, quienes estuvieron volando en un avión, quienes hicieron que surgiera esto. Además de que el cómic de Alien contra Depredador es del 90. O sea, estamos hablando que es de las primeras historias que se generaron de este personaje. Ahora, y hay en varios. defensa de este par, la versión original de Alien contra Depredador, la primera película de 2004, la hace Paul W.S. Anderson. O sea, no está relacionado ni con el creador original de Depredador ni con James Cameron. Simplemente agarró este cuate, que es el que genera estas películas de Resident Evil. Sí. Es el gran genio y esposo, por cierto, de Mila Jovovich. Y él es quien agarra la historia y dice, pues vamos a hacer una película, a ver qué pasa. No, y además acuérdate que estaban de moda el Freddy contra Jason, o sea, Claro, teníamos empezaba ahí, así. empezaban a ver. Let's get ready to rumble. Yo ¿no? imagino a estos directores guionistas en el campus fumándose como medio kilo de esa hierba que les hace reír mucho. Claro. Y decir, oye, güey, ¿qué pasaría si...? Güey, ¿Te imaginas, o sea, güey? de ahí surgieron muchas ideas. Hay que aceptar que Muchas de las mejores ideas surgen han- de conversaciones como de estas. ese tipo, ¿no? Sí, de ese tipo de cosas. ¿Qué pasaría si...? Y entonces en esta película, la tercera, mencionan, porque ella sabe un poco de los depredadores, y le dicen, es que se dice que un cuate que sobrevivió, el único que se conoce que sobrevivió a uno de estos cuates, pues con el lodo se camuflajeó de ellos. O sea, hay una muy ligera mención al respecto, y ahí sí. Y te digo, si quieren darle seguimiento a la historia de Dodge, el cómic que deben de leer es Predator de 1989, que es una historia que sigue a los eventos que vimos en Depredador 2 con Danny Glover. Ok. Pero te repito, aquí el que le da el personaje, el protagonista, es el hermano de Dodge, quien está buscando qué fue lo que pasó con su hermano. Y te hablan un poco que pues terminó muriendo por alguna parte de algún lugar desconocido porque la radiación que absorbió después de la explosión que provocó el depredador, Sí, pues reventó. lo terminó por matar. Oh, qué buena Incluso regresa el hermano, quien es un policía badass, porque imagínate onda. Sí, sí. a Dodge, pero como policía,
Pero sí pelea contra depredadores en algún punto. Sí se agarra contra depredadores, ¿no? O sea, él en la ciudad, supongo que es Los Ángeles, no, o Nueva York, perdón. Creo que dicen específicamente. Pero en el cómic. En el cómic es Nueva York. En la película 2 es en Los Ángeles. Y bueno, aquí se dan igual unos buenos de entrones. Él viaja, aquí no le ponen nombre al país porque recordarás que en la película era Guatemala, iban a otras partes como a Centroamérica. Sí, aquí pero según yo nunca lo mencionan. No, nunca lo mencionan. Aquí se va a Colombia, incluso visita el sitio donde el depredador se hizo explotar, ¿no? Y es un cráter gigantesco que quedó en medio de la selva. Está muy bueno, si quieren hilar esa historia, Predator, el cómic de 1989, es la manera de hacerlo. Y que creo que algo que es muy interesante es que este cómic no paró. O sea, haz de cuenta que en 89 salen los primeros cómics hasta el 2020. O sea, estás hablando de 30 años que Dark Horse tuvo la franquicia. Y ya para el 2021, no sé si se la ganaron, se la quitaron o qué, pero la Fox, bueno, el tema es que las películas las hacía la Fox. Sí. Cuando Disney recupera o compra a la Fox, que por ahí me parece que fue 2019, pues seguramente dijo, estos derechos échamelos, y pues yo con mi casa productora Marvel vamos a hacer cómics, ¿no? Asumo que es el momento. Y es que de verdad que le dieron duro y sabroso a los cómics. Mira, tiene crossovers, pelea contra Superman y Batman. Pelea contra el Judge Dredd. Que el de Superman, déjame hago un paréntesis. ¿Superman pierde sus poderes? ¿O no los puede usar? Y entonces se tiene que agarrar a madrazo limpio contra el depredador. O sea, es que su sangre es kriptonita. Exacto, es una cosa... Pero está chidísima la idea, ¿no? Está buena. A ver, un Superman que no esté lleno de superpoderes. No, pues sí. Puñal. Fíjate, Tarzán contra Predador también, ¿eh? También tenemos ahí uno. Tenemos también, digo... Hellboy contra Alien y Depredador. Güey, también se hay un entre... ¿sí? Bueno, pues no, y es que mira, tengo Archie contra Depredador. Imagínate de ser una joya. Este es del 2015 también. Este pertenece a Dark Horse. Y así hay varias, ¿eh? O sea, no estamos, creo que, no dejando ninguna fuera. Y muy entretenidas. Lo curioso es que cada una de estas es bastante... La de Batman es muy buena. O sea, hay... Sí, las de Batman siempre son Batman suelen ser tanto Batman con Alien contra Depredador. No sé si hay Batman contra Terminator, lo cual no dudaría, porque son las 3 franquicias reyes de Dark Horse, o que lo fueron en su momento. No sé si ahora conserva derechos de todas ellas. No lo sé, fíjate. Pero algo que estoy viendo y que... sí vale la pena también que le echen un vistazo es a la serie de Alien contra Depredador, pero en los cómics. Es muy buena, Es muy buena. De hecho, según yo, digo, puede estar equivocado, pero es mucho antes de que apareciera las películas. Sí, te digo que teníamos esta serie de cómics y de ahí dijeron, oye, pues no está tan mal, vamos a hacerlo. No, para nada. Te estoy hablando que se publicó entre junio de 1990 y diciembre de 1990. Fueron 4 números más el 0. Claro. Y la verdad es que les gustó muchísimo el resultado y de ahí se soltaron con todo. En el 90 empezaron, pero continuaron, te repito, creo que la última se entregó, no tiene, a ver, aquí tengo una, fíjate que tengo una del 2018, o sea, la franquicia... Sí, ha seguido y no solo eso, ¿no? Esto generó videojuegos, generó también las películas, o sea, digamos que la franquicia de Alien contra Depredador, ese crossover, se volvió un producto muy popular. En junio del 2020 se publicó Alien contra Predator, el 30 aniversario. Entonces, nada más para que te... 30 aniversario, güey. Es una saga bastante larga, en particular esta. ¿No te sorprendió, por ejemplo, Alien ya sabíamos que era muy nutrido cuando hicimos el episodio de Alien? Pero esta franquicia me sorprendió mucho ahora que estuvimos trabajando. Y ya sé que siempre hablamos de que ahí estuvimos, pues sí, tenemos que investigar, ¿no? Sí. No sabemos todo, ¿no? Pero me sorprendió mucho lo nutrida y lo llena de productos que hay. Es muy grande. Mucho. Libros. Hay muchas novelas. 4 novelas. Me parecen que más, hay como 7, 8. Ok. Coleccionables. Hay unos coleccionables increíbles. Hay unas figuras de acción de McFarlane que están buenísimas. Obvio, pues estamos hablando de los cómics, estamos hablando de videojuegos, estamos hablando de películas, estamos hablando de películas animadas, que de hecho ese es el motivo por el cual surgió
la conversación, ¿no? Claro. Acabamos de presenciar Killer of... ¿Cómo? Hunter and Killers, me parece. No, que se llama. ay, ¿cómo se llamaba? Pero bueno, la última animación Se llama, que les quedó muy buena. Se llama Cazador de Asesinos, Killer of Killers. Killer of Killers. Predator, Killer of Killers. Y tienes estas 3 cortos animados. En lo personal, mi favorito fue el primero. Que realmente son 4, ¿no? O sea, son uno de cada uno de los personajes y uno ya como en conjunto. Como en conjunto. Bueno, yo los tomé como 3. El primero que es el de los vikingos. Tenemos también el del samurái. Y tenemos luego platiquémoslos un poco más, ¿no? O sea, el primero se llama El Escudo, que en teoría sucede en 841, o sea, en el año 841 después de Cristo, en donde pues hay una chava que es una vikinga, que es una super guerrera, y se enfrentan obviamente a un Predator Yautja. Y se dan una mega madriza que, la neta, la parte visual de esa golpiza está excelente. Las animaciones son muy buenas. Y después tenemos el episodio 2, se llama La Espada. Y en teoría es en el Japón feudal de 1609. Que la idea me encantó. O sea, son 2 hermanos que son, de alguna manera, uno es desterrado porque el otro se convierte en rey. Y ambos están muy entrenados en el arte, pues, de las espadas y este rollo de los samuráis. Y en medio de la batalla entre estos hermanos, se les cuela un depredador y empieza a matar a medio mundo. Y son los 2 hermanos que acaban con el depredador, no sin antes fallecer uno de ellos. El capítulo 3 se llama La Bala, que esto es ubicado en la Segunda Guerra Mundial de 1942, en donde un piloto, de nombre, por cierto, John Torres, o sea, era... latino. Se ve totalmente latino, se encuentra en medio de una batalla naval, pero les aparece una nave de depredador, que es la primera vez que yo recuerdo a la nave de depredador de combate. O sea, normalmente son ellos destruyendo, pero aquí te ponen un escenario donde la nave es el combatiente, digamos. Okay. Estos 3 personajes ganan su batalla, digamos, contra el depredador y se los llevan. Los secuestran porque hay una especie de arena en donde los hacen pelear entre ellos como para diversión, un poco un coliseo romano, pero ¿qué nos esperaban los depredadores? No. Pues que se iban a aliar. Y entonces estos 3 personajes pues se alían para detener a los depredadores y bueno, pues la conclusión es muy interesante porque queda listo para una segunda temporada, ¿no? Y esta fue una serie animada, entonces varios productos, ¿no? Hay muchos productos. Y el por qué es, creo yo que el diseño del personaje, pues la verdad es que les quedó muy bien. No ha envejecido en lo absoluto. Y ni la película se ve vieja, la original. Tiene una ventaja. Como pasa en la selva, pues todo lo que hay en la selva sigue siendo rural, sigue siendo muy rudimentario. Entonces no se ve poco moderno, ¿eh? Se ve bien. No, se ve muy bien. Y en las distintas entregas, o sea, el traje está vigente, vaya. O sea, el diseño no quedó como retrofuturista como algunas otras cosas, sino funciona y sigue funcionando. Otra cosa es que este personaje es el arquetipo del cazador perfecto. O sea, tiene todo. Las herramientas, el sigilo, la fuerza, vaya, la bestialidad. Y la inteligencia. Estos cazadores hacen ver, por ejemplo, en la tercera entrega, en Depredadores o Predators, hacen ver que ellos se llevan a los humanos para entrenar más. Sí, o sea, para cazarlos, entrenar. O sea, para ellos cazarlos es entrenar. Y esa es la otra cosa, ¿no? Es un personaje versátil. Bueno, al menos así nos lo pintan, porque se adapta justamente a lo que mencionas. Nos lo mandan al Japón feudal y sabe cómo enfrentarse a estos guerreros. Nos lo mandan a la época de los vikingos y saben cómo enfrentarse. Vimos un cortometraje no oficial, sin embargo lo consideran como dentro del canon. Se ve bien. Está buena, o sea, ¿no? No se ve... No, para nada. Se ve bien hecha, ¿no? Ni nada, se ve muy bien. Y búsquenla, se las recomendamos muchísimo. Dark Ages, se llama, de épocas obscuras, bueno, pero está en inglés. Dark Ages, de Predator, Dark Ages, está aquí en YouTube. Es un corto no oficial, hecho por un fan, pero pues le quedó muy bien. La toman como parte del canon, que me hace bastante interesante. Y esto es en la época de las cruzadas. Sí, ¿no? es muy lindo. Y aparece un poco una versión
esta Robin Hood de Kevin Costner, no sé si te acuerdas, que estaba Robin Hood, que era pues un inglés, y aparece un moro. Sí, sí, claro, un ¿no? musulmán, ¿no? Un musulmán, que ahí le dan otro nombre, no recuerdo cuál. Y entonces entre los dos pues se tienen que aliar, aunque el moro no le quiere entrar, pero al final es un poco el héroe y se gana el respeto del... Eso me gustó mucho. Sí, está que bueno, al final ¿no? se gana el respeto del depredador y Que por ese eso no los mata. que esa es otra cosa, que tienen un código, ¿no? Te hablaba hace rato que son el arquetipo perfecto, del cazador perfecto, y dentro de este arquetipo, pues es que tienen un código y lo respetan en todas las historias. Y En gracias todas. a eso hemos visto objetos que conectan a las películas, que vamos a llegar a ello, que entra en este código, en este lore que ha sido respetado, ¿ok? Que eso hace que la serie esta de Killer of Killers tenga mayor impacto, porque Claro. hacen una conexión directa con esta precuela Prey, con esta serie animada, le dan no es un revólver, es Sí, una pistola de de estas antiguas, 1700 y fracción. un como fusil de estas pistolas antiguas, Que supuestamente perteneció a un pirata. que perteneció a un pirata, pero que en teoría la tienen en Hunter. La tienen y... En Killer of Killers. No, En Prey. en Perdona. Prey. Y esta se le entrega en la película 2. También se le entrega O sea, en la 2, ahí claro. ahí es como la ¿no? conclusión, ¿no? Claro. De que toma, te la regresó. O sea, está interesante porque supuestamente, aquí viene la parte para la teoría, que es lo que nos gusta. Claro. En teoría, en Prey se le entregan a la chica. Sí. Pero entonces, ¿por qué la tiene de nueva cuenta el depredador cuando se le entrena a Danny Glover? En la Depredador 2. Porque en Killer of Killers ves que tienen a la chica congelada. O sea, regresaron y se la llevaron. Se la llevaron los cabrones, ¿no? O sea, no creas que ahí quedó. Se la llevaron y seguramente en ese momento la recuperaron. Entonces ahí está esa Sí, conjetura que círculo ustedes pueden. Entonces es un personaje que se mantiene vigente porque es muy versátil. Lo puedes poner literalmente en cualquier época de la humanidad, en cualquier era, y te va a funcionar. Claro. Porque el tipo, digo, trae tecnología alienígena y lo que quieras, pero sigue utilizando como las armas tradicionales, ¿no? Cuchillos, Sí, tiene estos cuchillos que lanzas. salen un poco al estilo Wolverine del brazo. Exacto. Y digo, trae un cañoncito aquí en el hombro, pero no lo utiliza tanto en las películas posteriores, porque en la primera le dio vuelo a la hilacha, ¿no? Pero con el detalle de que al final, yo creo que como un símbolo de respeto, deja las armas y es a puño abierto contra Schwarzenegger, ¿no? Así es. Que digo, estaba fuerte Schwarzenegger, pero el otro estaba mucho más. Uno de los ¿no? momentos, y esto siempre lo platico como anécdota que más me gusta, es cuando ves la versión en inglés, en el momento que se quita el casco, cuando se están agarrando ya mano a mano, sí. y está Arnold tirado y el depredador se quita el casco y Arnold le menciona en inglés, "You are an ugly motherfucker". Sí, está poca madre. Y esa misma escena la cambiamos a la traducción que pasaban en el Canal 5. Cuando se quita el casco le dice Arnold, "Eres espantoso". No, pero en la nueva le ponen, "Tú sí que estás feo". Ah, ¿ya la cambiaron? Sí, porque la vi ayer en la mañana. No, le hubieran dejado esa. Eres espantoso. Creo que todo le dices, sí, pero eres espantoso. Sí, bueno, así. otra cosa que también llevan estas películas, como muchas historias, esto no es nada nuevo, traen ahí camuflajeada una crítica social siempre, en todas. No pueden evitarlo. Incluso en la de Prey. Claro. Esa escena en donde vemos esta cantidad de búfalos todos ahí arrumbados. En un inicio uno puede pensar, el alien ya se los echó, se los chingó. Pero no, eran los franceses quienes venían a dar... Mendigos invasores que les partieron la madre. Te vas a la 2, ¿no? Pues tenemos esto de los cárteles, esta decadencia de finales de los 80, principios de los 90, que tanto se explotó en las películas. Cárteles jamaicanos contra colombianos en las calles de Los Ángeles. Buscan bien hacer que estén en la época. Por ejemplo, en la de 2010, en de Predators, pues aparece un miembro del cártel de los Zetas, ¿no? O sea, lo tratan como de ubicar en el momento en el que... Digo, aparece un yakuza, aparece varios, ¿no? Entonces, creo que esto también le da más carnita a la historia, ¿no? O a las historias que nos han contado.
Otra cosa también que le funciona es que lejos de que nos entreguen adaptaciones recientes, pues tenemos también ese dejo de nostalgia en cada una de las películas. Sí, claro. O sea, no, para los que vimos la película original del 87 en el cine, no importa que me entreguen ahorita en el 2025 una película más, me va a transportar a ese momento. Al menos para mí, y yo estoy seguro que para muchos de mi generación, es de esa forma, ¿no? Pasa mucho, ¿eh? Tuve oportunidad de ver 3 antes de grabar este programa recientemente. Y sí, la nostalgia. Incluso vi la última que sacaron como película en 2022, que se llama The Predator, curiosamente. Y sí te trae toda la nostalgia. O sea, están bien hechas en el sentido de sentir esta cercanía. Y aquí vamos a reivindicar un poco a Disney, porque lo hemos satanizado mucho en muchas conversas. Un poquito, ¿no? Un poquito nada más. Pero hay que también reconocerle, y lo del César al César. Desde que Disney adquirió la franquicia de Depredador, no le ha ido nada mal a las películas, ¿eh? Mira, Disney adquiere Fox, me parece que es 2019, ¿eh? Déjame, es más, te lo voy a confirmar para que no digas que ando inventando cosas, porque luego me andas diciendo que invento cosas. Pues es que y eso no me sabe bien, ¿no? Tenemos que mantenernos reales, Lucifagor, y pues cuando hay fake news, pues mi obligación es decirlo, ¿no? La compró el 20 de marzo del 2019, se cerró, digamos, el rollo. Por cierto, por 71,300 millones. Ahí está. De dólares. Que a veces no los cargo. No los traes, ¿no? ¿Sabes qué? Es incómodo cargar. Sí, tanta no cabe en la cargar morralla me caga, ¿no? Sí, luego la cartera, el velcro se despega de la cartera y pues está acá. Y entonces, acto seguido de esto, tenemos por ahí Prey del 2022, que es esta precuela, que es no es la última cinta, pero es la precuela. No, sí es la última cinta, perdóname. En live action. En live action. Y después tenemos esta serie animada que se llama Killer of Killers, que le fue... Y las dos les fue impresionantemente bien. Y que las dos tiene promesa de tener una secuela, bueno, ¿no? el tema es que Killer of Killers está hecha para la secuela y lo que sé, por ahí nada más así de puro... Ahora sí que como dicen chismecito de la farándula, es que para este año, principios del que sigue, ya hay una cinta en producción. ¿sí? Wastelands. De Wastelands. Sí, Predator. Entonces, Wastelands. Pues digo, si va a suceder o no, no lo sé, pero ya se está trabajando algo. Entonces yo creo que a Disney le va a ir muy bien porque es un resurgimiento que creo que intentaron, por ejemplo, alguien con Romulus. La comparo porque me parece que son dos franquicias similares, pero siento que a Romulus, es de Disney. por cierto, pero que no le fue tan bien a Romulus como le fue a Prey. Yo de Prey no he escuchado a una sola persona quejarse de algo, ¿verdad? Y la realidad es que es una gran película. Regresamos a las, ¿cómo les llaman a las heroínas mujeres? A las Female Hero, ¿o cómo era? Había un nombre, ¿no? En Slasher. Las Survivor. Sí, las Final Girls. Las Final Girl. Sí. Entonces, regresamos a una Final Girl que aparte, ¿sabes qué tiene? Regresamos al... Es la mente puede más que los músculos. Y que, ¿sabes qué? Me recuerda mucho al tema del Swords and Sorcery. O sea, porque estás en un escenario primitivo, dándote la madre con un demonio salido de la nada. Con un hacha, con un tomahawk así. Con el único propósito de sobrevivir, claro. Y vaya. O sea, que al mundo se lo lleve la chingada. Yo tengo que vivir mañana, es una gran película, muy recomendable. Y lo interesante, una historia muy simple. Muy simple. Muy, muy simple. Y que ese fue el éxito de la primera película. Sabes que yo me hago ideas, ¿no? Así como descubrí los géneros para mí mismo, de las películas de tiburones, aquí descubrí para mí un nuevo género. Le llamo el hide and seek. Ok. ¿Qué son hide and seek? Estas películas en donde los protagonistas se la pasan huyendo para sobrevivir y van muriendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas de esa película de Garras? Donde había un león que se iba comiendo. En África. En África. Estas películas donde los van matando poco a poco algo en la naturaleza. O sea, las películas, yo les llamaría Yo tenía 10 perritos. Esas de Yo tenía 10 perritos que van desapareciendo. Así como, ¿y dónde está este? ¿Y dónde está este? Y ya se llevaron a este y se los van matando poco a poco, que a veces son dinosaurios, o sea, son de las que hay en muchos géneros. Pero digamos que se comparte esta idea. Como una especie de survival, ¿será? Como una especie de survival, ¿no? Estas películas donde vamos viendo a ver dónde sobrevivimos, pero es que sabemos que hay una amenaza y nos van acabando poco a poco a todos. Sí. ¿Y qué hacemos, no? Un poco al estilo Rambo. Sí. Un poco estas películas de, a ver, escóndete y luego sal y... Oye,
¿Por qué crees que tú, bueno, no, okay, no, ¿por qué tuvo éxito esta película? Porque Depredador de 1987 creo que no hubiera tenido el mismo éxito si hubiera estrenado en los 90 o incluso en nuestros días. Sin embargo, en los 80 fue un boom que, ojo, ante la crítica la despedazó. O sea, originalmente, en 1980, sí, dijeron que era una basura, que el sci-fi de eso, pues no, estaban mezclando géneros que nada que ver, que estaban mezclando acción y un hi-fi, sí, o sea, un sci-fi muy raro. Y con todo y esa crítica horrenda que tuvo, la película le fue muy bien. Pero tuvo una fórmula y tuvo un porqué. Hay un tema que a mí me gusta, que es el hecho de cambiar los papeles. Normalmente el hombre es ese gran depredador, a la fecha lo es, que destruye el hábitat, que ataca a los animales, que come de los animales, que controla la fauna, la flora. Pero aquí lo sientan en el pasito atrás. Claro. Y le dicen, mijo, aquí tú eres la presa. Y hazle como Y hay puedas, una ¿no? raza más lista, más poderosa, mejor equipada que tú. Y ese pequeño cambio de fórmula fue, o de perspectivas, pues le dio a la fórmula. También hay que sumarle que en el cine, en los 80, el cine de acción vio su apogeo a más no poder. O sea, los 80 fue una década repleta de músculos. Y aquí evoco a un meme que apareció de esa película y que es uno de los memes más utilizados, que es cuando Arnold y Carl Weathers se dan la mano. Los dos así se quedan así como con las manos así cruzadas al principio de la película. Sí, sí. Que se ven los bíceps de los dos así todos Es sudorosos. una gran toma, güey, la verdad. ahí, sí, güey. Y todo lo hace, viejo. Sí. Estás muy, ¿no? Has perdido. Y se volvió meme, ¿no? O sea, Sí, eso lo hemos visto muchas Infinidad de veces, ¿no? ¿no? Entonces, ahí se pueden dar un poco de cuenta el por qué teníamos esto. Entonces, teníamos películas, como habíamos mencionado, Rambo, Terminator, Commando, Chuck Norris estaba también Chuck dando Norris estaba putazos, reventándola ¿no? con Por fuerza ahí. delta. Claro. Y entonces, en todas ellas, pues estos héroes eran invencibles, güey. Y de repente Y llega... aparte era un solo güey en contra de un ejército enorme. Gracias, Rambo. Y de ahí... ¿Te dije que mi hija tiene un compañero en la escuela que se llama Rambo? ¿No? Eso voló mi mente. por Oye, cierto. está Esa acotación. Saludos Saludos a cualquiera que se llame Rambo. Saludos. ¿no? Oye, y como dices, eran estos héroes invencibles, uno Sí. contra Rusia y podía, ¿no? Sí, y de claro. repente cambió la situación y ese gran héroe de acción se vio reducido a escóndete y sobrevive. Escóndete y sobrevive y ve cómo le haces y abusado, ¿no? Ahora, esto tenía también un tema muy interesante, es que hacían algunas diferencias muy notables del depredador para no hacerlo igual a un hombre. A mí hay una que me gusta mucho y es el tema de la vista. O sea, no cuentan con la misma vista de un hombre, ellos ven calor. Claro. Y entonces tienen una bola de matices de colores. ¿Qué lo hace esto? Lo hace diferente a la forma de cazar, la forma de acostumbrarte, la forma de ver el mundo. Es diferente. Esa vista, ¿sabes qué? Yo le sacaría otro uso. Yo localizaría gente hipócrita. ¿Estás babeando? No. Yo localizaría gente hipócrita que se eche pedos y no dice. Ese estaría interesante. He visto videos de gente que en teoría es así, no sé si es real o no, pero que se echa el... Pero aparte con los sonidos con los que los escuchaba, ¿no? No, pero hace... ¡Pedorro! Rayo láser. Oye, otra cosa es que en esa época estaba la tensión de la Guerra Fría. 1987. Yo sé, a 2 años más adelante el muro de Berlín caería, o 2 o 3 años más adelante, el muro de Berlín se vendría abajo, Rusia pues abriría sus puertas, vamos, la perestroika de Mikhail Gorbachev estaría presente, pero 1987 estaba ya en ese último punto. Ya estaba cerrando ese tema, ¿no? Pero ahí seguía la paranoia, ¿no? Y Sí, creo claro. que podemos ver mucho de esta tensión geopolítica marcada en la película, justo en donde el ejército o este grupo de Marines, élite, supercomando, elite, boinas verdes, papacitos, músculos repletos, güey, es que estaban bien cabrones. El arma del Jesse Ventura No, es una joya. Que parecía... aparte es el cowboy, ¿no? El Aparte, cowboy. parecía, ¿sabes?
¿Te acuerdas de G.I. Joe? Había un personaje G.I. Joe. ¿Te acuerdas de Sergeant Slaughter? Sí, claro. Era ese güey. Era totalmente ese güey, ¿no? Y bueno, sí, todo el tiempo. La boca la veía como... escupiendo tabaco todo el tiempo, güey. O sea, era el prototipo de marino que no cabrón, ¿no? Chismecito que podría llegar a ser dato mamador. ¿Tú sabes por qué no estuvo Schwarzenegger en la secuela? ¿No? Cuenta la leyenda que no terminó tan bien con los productores y directores de la película, porque estos güeyes a fuerza querían que hubiera una escena romántica entre Dodge, entre el personaje de Schwarzenegger y la chica que encuentran, que es como una especie de rehén. Sí, sí. Y ellos insistían que debía de haber una escena romántica, o sea, que tenía que haber romance. Pero Schwarzenegger les dijo, güey, estoy en medio de la guerra, escapando de una alienígena, güey. ¿A qué hora esperas tú que alguien se enamore de quién, aparte, qué asquito darle besos así llena de sudor y pólvora y lodo. Pues estos güeyes querían que hubiera una escena romántica. Y cuando hablo de una escena romántica al estilo Conan 1, ¿no? Con la bruja. O sea, una escena aquí de cachacuás y todo. Y entonces él le dijo, güey, no va a hacer eso porque no tiene ningún sentido con la película. No, pues no. No va. Y entonces hizo que la relación final no fuera tan... Esto es chisme, ¿eh? Puede ser... No, sí lo creo. De Tiene barriada, toda la fórmula hollywoodense. Y entonces es por eso que no llegó Schwarzenegger a una secuela. Sí, no lo dudaría ni tantitito. ¿Te imaginas? Ese fue cortesía de Jules, por cierto. Oye, otra cosa es que en los 80, pues también la ciencia ficción ya había tomado este nuevo aire, ¿no? Hablaba hace ratito de que la crítica le había dado con tubo a esta película porque mezclaba géneros cinematográficos, pero pues la ciencia ficción estaba presente. Una película un año antes de esta fue Aliens, justamente de la que hablábamos, de James Cameron. Peliculaza. Creo que otra de las que no ha envejecido de este programa. No ha envejecido en lo absoluto. Veníamos también de Star Wars 1983 con el regreso del Jedi. Vaya, el tema de la ciencia ficción, fantasía, estaba muy presente en los 80, ¿no? Y creo que justamente es gracias a toda... hablábamos, no tiene tanto del Swords and Sorcery, de películas que también vieron su boom en los 80. Vaya, fue una década que creo que es por eso que le guardamos tanta nostalgia, en donde no se tuvo miedo a entremezclar géneros, ¿sabes? Entonces teníamos fantasía con acción, con ciencia ficción, con terror. Éramos más inmunes a la crítica, ¿no? Siento que la crítica en aquel entonces, si bien siempre ha existido, pero no sufrías tanto, ¿no? Pues no te cuestionabas tanto. No te cuestionabas tanto. O sea, si no les gustó, pues no les gustó. Sí, o sea, Conan, ¿en qué país vive? Güey, te vale madres, tiene una espada gigante y ya. Mató una víbora del tamaño de un elefante, güey. O sea, Oye, pero los fantasmas no pueden ser, güey, cállate y ve al güey gigante de Malvavisco y ponle atención, ¿no? Exacto. Era más disfruta la película. No te cuestiones. ¿no? Creo que sí. Eso yo abogo mucho porque así tengamos el criterio al momento que veamos las películas. Porque creo que últimamente ese es el pedo. Ese es el pedo que muchos de ustedes tienen. Y perdón que se los diga así de frente, pero creo que se sobreanaliza. Y no es que nosotros no lo hagamos, evidentemente. A eso nos dedicamos, a sobreanalizar las cosas. Pero como que le dan este tratamiento de que es que esto no podría ser así, porque no podría ser así y porque estás no puede hablando ser... de un alienígena, no más. Punto. Cállate. No, sí, güey, cállate y disfruta sí, la exacto. alienígena. ¿no? Cállate el hocico, como escuché hace rato que le gritaron a... Siéntese, señora. ¿no? Sí, así. Pero bueno, ok. Entonces esa fue otra de las razones, que no se tenía miedo a experimentar con los géneros cinematográficos y esta es la prueba. Y otro componente importante que le veo yo al éxito, a lo mejor un poco posterior, no de golpe, la banda sonora era generada por Alan Silvestri. Para que te des una idea, Alan Silvestri fue uno de los grandes musicalizadores, voy a decir, de los 80s. Solo para que te des una idea, pues Volver al Futuro es obra de él, ¿no? Okay, tan. Y aquí en esta película manejan estos sonidos tribales que si tú la ves, te embullen en la película. Sí. Estos tamborcitos. Sí. En el momento en que va a salir el alien, el depredador, son brutales. O sea, son perfectamente bien codificados y anexados. Y Alan Silvestri, bueno, pues tuvo un gran desarrollo en los 80s, un poco más allá también en los 90s. Y a la fecha, digo, tiene algunas cosas interesantes, pero creo que ese fue su momento. O sea, estaba en el apogeo, ¿no? Claro, y además súmale que un magnífico trabajo de todo el equipo de efectos especiales y maquillaje encabezado por Stan Winston, quien fue el creador del traje.
todavía 1987, pues el CGI no era nada parecido a lo que nosotros entendemos. Efectos prácticos. Todo fueron efectos prácticos de tomas. Ni siquiera y todo. molesta la sangre fluorescente de la No, alienígena. pues no, al contrario, es parte así de, como ¿no? Ay, güey, que a toda madre. Y bueno, y para finalizar, y la cereza del pastel, pues tenemos a un Arnold Schwarzenegger que, bueno, en ese momento lo teníamos, ya había hecho Terminator, ya había hecho Comando, aún no hacía un policía en el kinder, pero bueno, no importa. No sé No, si... bueno, pero él traía todo el palmarés de películas que lo habían empezado Terminator ya estaba por ahí. Terminator 2 también. No, es de los 90, ¿no? es 90. Tenías Comando, que era todo el ADN de esta película. Tenemos Gemelos, acababa de salir. Tenías a Conan del Tenías 82, a Conan ya las bueno. 2 entregas. O sea, tenías muchísimas entregas O sea, que ya lo habían hecho ya muy en ese popular, momento ¿no? ya Arnold pues estaba ahí, ¿no? The Running Man. También, Que qué por buena. cierto la acaban de volver a hacer. Oye, a ver, pero esa es después, ¿no? ¿O antes de? No, Running Man es del 87, es del mismo año. Ok. O sea, salió el mismo fíjate. año. Quién sabe en qué momento grabaron cuál primero, pero está despuesito. ¿Y sabías que es escrita por Stephen King, la historia original, bajo el seudónimo este que tiene Stephen King ¿De Hill? De no sé qué de Hill. Joe Hill? Ah, ¿sí? Sí, No sí. sabía eso, fíjate. Sabía que salía María Conchita Alonso. Sale María Conchita Alonso, claro Sí. que sí. Oye, y Vengador del Futuro es también de los 80, ¿no? Es también de los 80. Deja ver en dónde, qué año apareció. Vengador del Futuro. Debe ser Tenemos despuesito, como del El 88. último gran héroe. Qué peliculaza. The Last Action Hero, sí, como no. ¿Dónde está Vengador del Futuro? Conan 2. Total Recall. Tenemos Triple Identidad. Tiene unas películas súper chidas, Arnold Schwarzenegger. Déjame lo encuentro. Ok, mientras les quiero platicar un poco de la raza de los depredadores, porque pues si bien hemos hablado mucho de las películas, de todo lo detrás de cámaras y eso, pues también existe un lore, ¿no? También existe mucha información de estos grandes cazadores que se llaman Yautjas. Aunque en las películas... Del 90, perdón. ¿Del 90? Fíjate, yo pensé que era... Por eso no lo he encontrado en el orden. No, es un poquito después. Fíjate, yo siempre pensé que era También como que la volvieron a 88, hacer. 89. No muy buena la nueva. Bueno, te digo, los Yautjas, aunque les llaman depredadores, su nombre real es Yautja, una raza de cazadores alienígenas con una cultura y un código de honor muy bien definidos. Lo que comenzó como una criatura misteriosa en la jungla centroamericana ha evolucionado en una mitología compleja que incluso puede llegar a rivalizar con la mitología de Alien o de Star Wars. Así de profunda es. Y te repito, los cómics son lo que le dieron así y todo habla, eso. No sé si de popularidad, pero sí de profundidad. O sea, tiene una mitología muy grande y que se sigue enriqueciendo, que esa es la gran apuesta. Estas franquicias siguen creciendo y si bien yo sé que, por ejemplo, Romulus no fue tu favorita, pero no han sido malas entregas. No han sido o sea, nada han malas. cumplido en la tesis de sí que es hide and seek. Sí, pues sí. Y mira, te digo, Depredador o Predator ha visto películas, ¿no? En realidad, películas live action tenemos las 2 de los 80, que es Depredador, y la 2 del 89. Tienes Predator, la primera de 1987, Depredador 2 de 1990. Ya había, 90. Que es la de Danny Glover Danny para Glover. mayor. Oye, la de la gran confusión, si era papá de ¿cómo se llamaba? De otro Glover, Childish ¿no? Gambino, ¿no? Sí. Pero no es su papá, No es su ya lo papá. hemos confirmado. Luego, Tienes la de 2010, Predators. que es Predators, Ajá. que es en la que sale Adrien Brody. Que la mueve de héroe de acción, Es súper ¿eh? bueno, ¿eh? Y Sí. está súper dado. Sí. ¿Y sabes qué? Aparece una chava que se llama Alice Braga, una francesa. Es preciosa. Güey. Lo que yo Sí, te puedo sí, decir lo- me parece hermosa. Y te voy a decir algo, ¿eh? Se ha convertido en una de mis películas favoritas. Es excelente. Es buena y fue, Está súper buena, ¿no? bastante poco comprendida en el 2010. Sale Trujillo, claro, Machete, ¿no? Machete sale Daniel- por Dani ahí. Trujillo. Sale también el que es Venom en las de Spider-Man de las primeras Claro, tres. Topher, no sé qué, el que salió en That 70 Show, ¿no? Él Sí. sale por ahí Topher, no y al recuerdo. final tiene un vuelco, al final maravilloso. Y tienes 2 razas de aliens ahí. Claro. Hablan de una cosa que me gustó mucho. Dicen, es que hay como 2 tipos. Güey. Sale Lawrence Fishburne, por cierto. Y dicen, hay los que son grandotes y son los cazadores y los chalanes. Sí. Y entonces
te das cuenta que el que estuvo en la Tierra en la original era un chal. O sea, no era de los fuertes, ¿no? Al momento son 5 películas entonces. Después live tienes action, Depredador del 2018 y luego Prey del 2022. Ahí están las 5. Y si por no dejar agregaras Alien vs Predator de 2004 y la que sí es lamentabilísima, Alien vs Predator 2 Requiem del 2007. ¿No? Entonces, la historia o la mitología de estos personajes, pues sí bien la podemos ver un tanto en las películas, que las películas están más enfocadas no a contar la historia de estos seres, sino... No, es una aventura en específico. Exacto, ¿no? A ver la acción. Te digo, en los cómics y en las novelas se ha profundizado muchísimo. Hasta la fecha, fíjense, existen más de 30 novelas y antologías oficiales centradas en esta franquicia, incluyendo novelas originales, adaptaciones de películas y crossovers publicadas, como bien mencionabas hace ratito, por Dark Horse Comics en la línea, obvio, de cómics, y Bantam Books, y más reciente por Titan Books. O sea, han sido las 2 editoriales que han estado sacando. En las novelas originales que han aparecido o que aparecieron entre 1990 y el año 2000, publicadas por Bantam, más tarde DH Express, tenemos Predator Concrete Jungle de 1995, basada libremente en el videojuego. Tenemos otra novela que se llama Predator Cold War de 1997. Esto se trata de cazadores en Siberia durante un conflicto internacional. Tenemos Predator Big Game de 1999. Un guerrero navajo contra un yautja en el desierto. Está buenísimo. Tenemos Predator Forever Midnight del 2006. Expande la cultura de los yautjas con lenguaje, sociedad y tecnología. Imagínate, esto ya te están... cuando hablamos de todo lo que sabemos de Star Wars, aquí ya empiezas a saber mucho más de estas personas. Se llega a comparar toda la mitología fantástica de estas franquicias, pues claro. En profundidad, pues a lo mejor no es tan profunda como Star Wars, pero pues ahí va, ¿no? Pero ahí va. Empieza a haber muchas cosas. Digo, Star Wars tiene la ventaja de que el motor de Disney lo ha catapultado, claro. Y hay una base de fandom que sabes loca. Que también la ha nutrido muchísimo. Bueno, tenemos Predator Flesh and Blood del 2007, Turnabout del 2008, South China Sea del 2008 también, Incursion, parte crossover de Rage War Trilogy con Alien y Prometheus también. O sea, se mezcló todo. Sí, todo. Y tenemos una última, te hablo de las oficiales. Esta se llama Predator If It Bleeds. Esa es una frase icónica. Si sangra, lo podemos matarlo. Muy bien. Y por ahí hay, no sé si ese también lo traes, pero nomás por no dejar, hay un par de novelas en donde también incursionan ya en el crossover directo con Alien, que es Alien Invasion del 2016, que es parte de Rage War Trilogy 2. Y tenemos Alien vs Predator Armageddon, que es parte de la tercera parte. O sea, son 3 entregas de novelas, no cómics, novelas que hablan de la mezcla entre Alien y Depredador. Así de profundo es. Sí, tenemos, mira, por ejemplo, en el 87, una que se llama... Estas son adaptaciones de películas, aunque son algunas con variantes. Predator, la del 87, Predator 2 del 90. Bueno, todas, ¿no? Las que han aparecido, incluyendo a Prey. Es que, curiosamente han hecho la novelización de todas las películas. Sí, igual que en Star Wars, ¿no? Igualito, pero no pasa para todas las franquicias, ¿eh? Esto es muy interesante. No todas las franquicias hacen una novelización. Eso es... Sí, no todas, no, definitivamente no todas. Bueno, entonces en total son un poquito más de 10 novelas originales, centradas solo en el Depredador, en el Yautja, 6 adaptaciones de películas, 8 novelas, fíjate, casi las mismas que las originales, 8 novelas de Alien contra Depredador. Sí, y así de popular es este crossover, es muy nutrido. Y bueno, una antología que te digo que se llama If It Bleeds. Más de 25 títulos individuales, sin contar reimpresiones y ediciones especiales. Nada más para que te des una idea. Bueno, y de todas estas novelas y cómics, pues se ha extraído información que nos cuenta mucho más del personaje y de toda su raza y toda su sociedad y cómo vivían y a lo que se dedicaban, ¿no? Básicamente. Claro. Te digo que vienen de un planeta que se llama Yautja Prime, ¿ok? Es un mundo hostil, con altas temperaturas, vida salvaje agresiva
y condiciones extremas, lo que lo han obligado a evolucionar como cazadores supremamente resistentes. O sea, ¿sabes a qué me acuerda? Al cabrón Darth Maul, que vivía así Datomir sufriendo. Güey, ajá, de que tú vas a nacer para sufrir. Y esa es la... ¿Y por qué? Porque te vas a educar. Sí. Ya suéltame. No, hasta que aprendas. Como los Simpson con un palo así ya muerto. Sí, ya no mames, es que pobrecitos, pues por eso sangran verde. No, pues los madrearon, pero son muy fuertes. La contraparte de vivir en un lugar hostil, pues es que eres muy, muy fuerte. Terminas, sí, claro, siendo bastante resistente. Miden ya en su etapa adulta entre 2.2 y 2.7 metros de altura. Tienen una fuerza y agilidad sobrehumanas, evidentemente sobrehumanas, son aliens, güey, no mames. Y una estructura muscular bastante densa. Poseen visión térmica, mandíbulas tipo insecto, como las que diseñó. Me gusta más decir crustáceo. Sí, está más padre, ¿no? Como jaiba, ¿no? Sí, como jaiba. Jaima alienígena, jaima de Tampico. Ya ves que dice. Bueno, y una longevidad notable. Dicen que llegan a vivir hasta casi los 1000 años. Imagínate esto, ¿no? 1000 años. Imagínate lo que aprendes en 1000 años. Sí. Porque hoy en día, pues tú vives un promedio en el mundo, en la Tierra actual, de unos 65, 70 años debe ser el promedio de vida del hombre. No sé el dato exacto, pero debe dar por ahí. Pon tú que sean 50 o 60. Pero 1000 años, con conocimiento de 1000 años. Que vimos a uno, ¿no? Vimos a uno viejito que le entregaba, creo que fue en la de Depredadores, ¿no? En la del 2018, uno que baja de la nave y le entrega... ¿Qué le entregó a la protagonista? Ay, no me acuerdo, pero pues el güey era así como todo hasta con capa venía y todo el pedo. ¿Pero en la Depredadores? No me acuerdo si fue en la Depredadores. A lo mejor es en Alien contra Depredador, cuando le da la lanza de cola de alien. Ándale, sí, a la morenita, ¿no? Ajá. Ándale, sí, exacto. Y bueno, y tiene que ver mucho, todas las cosas de los aliens, de los xenomorfos, van de la mano con el resto de sus cosas, de estos güeyes, ¿eh? Sí, son muy parecidos. Su civilización se basa en un código de honor del cazador. Cazar a presas peligrosas no solo es deporte, sino un rito de iniciación, prestigio y jerarquía. Ojo, también dentro de su código, y que esto sí lo vemos en las películas, no atacaban a personas desarmadas. Siempre gente armada. Sí, gente que pudiera defenderse, claro, si no era... No era rival, ¿no? No era rival. Y justamente el punto es, no que sean buenos o malos, no son rivales. Exacto, punto. O sea, ¿para qué? No matan a los desarmados, ni a los enfermos o a las embarazadas. Sería algo deshonroso para ellos. Sus logros se registran en sus... Embarázame en chinga. Sí, dice. no. Como dijera la Fer de allá, fecúndame. Fecúndame. Bueno, sus logros se registran en sus armaduras o cascos con símbolos Yautja y se ganan trofeos, que son los cráneos y espinas dorsales, de sus enemigos más valientes. Dicen que el trofeo más cabrón que te pueda dar uno de estos Yautjas es el cráneo de una reina alien. Okay. Ese es así como el premio. Y solo se ganan sus rangos matando a xenomorfos. De hecho, cuando los matan, con la sangre del xenomorfo se hacen sus marcas aquí, claro, en la cabeza. Que, por cierto, también desarrollan un abecedario. Tienen ahí un alfabeto. Sí, claro. De hecho, yo pensaba que eran números. No, son... Sí, es como el... ¿Cómo se llamaba el de Star Wars? Como el Eurovich. Eurovich, ¿no? Y también el de los Señores de los Anillos, ¿cómo se llamaba? Elfish. Elfish, el pescado. El pescado. Dice, ¿Cómo podemos pensar lo mismo, güey? Estás mal, güey. Estás mal. Aunque parecen salvajes, los Yautjas tienen tecnología altamente avanzada. Por ejemplo, los cañones de plasmas montados en sus hombros. ¿Qué eso me lleva a pensar? O sea, si tienes para un cañón de plasma, ¿no tienes para unos pantaloncitos, güey? Pues es que no te puedes mover también. Pues es que no te puedes mover. Aparte, sí, pero andan en taparrabos, güey. Pues con esos piernones, Lucifer. Sí, pero el paquete debe ser súper minúsculo. Nunca se ve como que el paquete se mueva. Es que la cosa es que no sabemos si necesitan paquete. A mí se me hace que no usan el paquete. La verdad, creo que se... Yo creo que las hembras se avientan a un río y los machos ahí sí como que fecundan el río. Sí, así es que así le hacen las ranitas, entonces no sé. Estoy suponiendo. Nada, el macho nada así por él. Va saltando y las hembras van detrás de él. Qué divertido. Suena maravilloso. Oye, tienen una como... pues mira, como Frodo y como Harry Potter tienen una capa de invisibilidad óptica.
Claro, pero es parte de la magia. Claro. O sea, si tú ves la primera película de Alien y muchas otras, ves poco al alien, lo ves normalmente en las escenas finales, porque toda la película trae esta capa de invisibilidad, que la neta es un dispositivo asaz. Claro, por supuesto. Porque no te hace completamente invisible, ¿eh? No, o sea, es te como si tuvieras camuflajea. espejos, o sea, como si tuvieras espejos por todos lados. Sí, te camuflajea. Y párale, ¿no? Obvio, pues su casco o máscara con visión térmica, escáneres y traductor está cabrón. Como el Google, ¿cómo se llaman los lentes de Sí, Google, como la Google- TARDIS Google Vision? traduciendo todo lo que oyes. Lanza telescópica, disco de corte, red paralizante, entre otras armas. Pero aparte la güey es red como paraliza, Batman. pero te hace así. Sí, o no, sea, no, te no. parte. Yo creo que por eso lo enfrentaron contra Batman. Si te das cuenta, tienen como mucho. Y ahora uno que lo vimos Killer of Killers, tienen un arma que echa como aire, no sé si te acuerdas que lanzan como unos disparos de aire, super perros, Ok. grandotote. O sea, aparecen en esta película ciertas modificaciones de armas bastante coquetas. creo yo. Y por último, pues estas cuates prefieren suicidarse antes de darse por vencidos y tienen un sistema de autodestrucción que es el que pudimos ver en la primera película, que es justamente lo que hace que años más adelante este Dodge muera a raíz de la radiación. que La le segunda ocasiona. no termina en una explosión, no, se van, ¿va? No, se van. No, Sí. no se van porque Danny Glover se echa al cazador. Sí, y es como que lo respetan. Se lo ¿no? llevan y Como- le, sí, le- sí. le toma tu revólver, chavo. Sí, toma. Oye, pero aparte así, esto es todo, güey. Así es. Después de una partida la de madriza, madre y me tan das esto, monumental. Bueno, Que ¿sabes qué tiene esta película muy chido? Tú veías a Schwarzenegger y pues sí estaba súper mamey y era un tipo fuerte. Pero el señor Glover no era un héroe de acción, güey. O sea, No. si tú veías Lethal Weapon, No. era la contraparte del héroe de acción. pero es que solo Eso es lo que hizo lo más hace. chido, Eso ¿no? es lo que lo hace épico. Lo ¿no? hace épico, que es una persona como cualquiera y aún así le da en la madre. Le da en su madre. Bueno, hay rangos y castas dentro de la civilización o sociedad Yautja. Tenemos a los Youngbloods o jóvenes en su primera cacería. Estos no han salido. O sea, aún así no los han destapado las Los chavalillos que todavía no les hacen la Chamacones, circuncisión, exacto. digamos. Los Blood, que han cazado con éxito a una presa digna. Luego tenemos a los élites y a los ancianos, que son los veteranos y líderes respetados. También tenemos a los Bad Bloods, Yautjas que violan el código y son cazados por sus propios hermanos, que los hemos visto. No, de hecho aquí ves a uno. En En la- esta de Depredadores tienes a uno amarrado ahí. Digo, ¿Qué no es te el que- explican, pero se entiende que es... que Y es bueno, algo así. y lo que mencionabas, ¿no? Que también existen estas variantes que se llaman Super Predators, que no respetan el código de honor, pero bueno, son estos pinches bestiotas, como Berserks. Sí, porque es que hay unos que son grandes de 2 metros 10, 2 metros 20. No, y hay unos Y hay otros casi que son como 3 de metros. 3 metros, que Sí. son unas cosas. Aparte, Sí, sí, lo, sí. lo ves en Killer of Killers, güey. Es así Sí, mamadísimo, sí, enorme. sí. En su modo berserker, ¿no? Así Sí, de sí, sí. muévete porque te ataco. Bueno, su cacería o presa favorita es el xenomorfo, ya que representa el máximo desafío. Por eso los Yautja han visitado la Tierra durante siglos para sembrar huevos de alien Ahí están. y luego cazar a las criaturas en templos como los que se ve Alien vs. Que eso es Predator. Alien vs Predator, la primera entrega, en donde están en un templo en la Antártida, en donde van por el ¿Sabes? huevo y todo. Yo me atrevería a decir que la mitología, historia, lore de Alien contra Predator es más profunda que la de Predator sola. Y que la de Alien sola. Bueno, lo que pasa es que es un conjunto. O sea, ahora en Alien ya vimos cómo nace y cómo se crece y todo este rollo de los aliens. Y Depredador, pues va ligado. Sí, no, pero me refiero en la cantidad de cómics y novelas que hay. Sí, claro. Alien contra Predator es más extenso que el Predator solo, güey. Sí, claro. O sea, son un Sí, 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 chinguísimo. sí, son y y no quiero asegurarlo, pero estoy casi seguro que incluso es más nutrido que el mismo universo en solitario de Alien. Hablo en los cómics, ¿eh? Hablo en los yo cómics creo y que novelas. Predator, en general, ahora lo veo, es mucho más nutrido que Alien. Sí, te digo que tienen muchísimos. Si bien Alien cómics. tiene Muchos. muchas películas también, pero creo que las variantes aquí son infinitas. Ni siquiera has hablado de videojuegos. No. Ahorita no hemos tocado para nada los videojuegos, ni los juegos arcade, ni nada. A veces entrenan humanos para que se unan a sus cacerías y en ocasiones se alían con ellos, como lo vimos en Alien contra el Predador y también en Prey, ¿no? En Prey. Bueno, mucho del lore
Yautja viene de los cómics, como te mencionaba, Dark Horse, novelas como Predator, Forever Midnight y los videojuegos como Concrete Jungle o Hunting Grounds, que los pudimos ver en NES y también en su versión arcade. A mí me gustaba mucho el de arcade, donde eras un depredador y tenías que matar a aliens. O sea, alien contra depredador, pero el de arcade era maravilloso. No, maravilloso, maravilloso. Y bueno, en estas historias, como pueden imaginarse, se enfrentan contra samuráis y pues, guerreros históricos y toda clase de toda guerreros, ¿no? toda la ondita. Pues bueno, esto es gran parte de Lores. Además de que dentro de sus sociedades, pues tienen estos rituales, cacerías, todo lo que hace como una tribu, como haz de cuenta, como si fuera una tribu Es bastante como si primitiva. fuera una tribu intergaláctica, porque no se ven tan modernos, aunque tienen... Es una mezcla interesante. Es como si los nativos americanos tuvieran naves espaciales. Sí, haz de cuenta. Básicamente esa es como un poco la idea, y creo que la intención era justamente hacer eso. O sea, tienen la tecnología, pero hay cosas en las que no les interesa la tecnología. O sea, tú ves cómo están vestidos y son totalmente simples, pero traen la tecnología por todos lados. Oye, y de las películas que viste, digo, en la segunda visita, porque me queda claro que muchas veces la primera visitada a las películas, pues no sales como muy, a veces contento o a veces sales muy hypeado. Pero ya en la segunda visitada a todo este universo, ¿cuál fue la película que más te gustó? La que más me gustó, a ver, puedo decirte en la primera vuelta. Sí. En la primera vuelta la que más disfruté fue Prey. Ok. Seguramente pues ya tenía todo el bagaje anterior y eso la hizo que fuera locamente pedera. Me encantó esta película de Prey, es muy, muy buena. Pero digamos que dándole una segunda vuelta a todo el universo, disfruté mucho Depredadores. Oye, pero a ver, Mucho la Prey disfruté. y Depredadores más que la primera y la segunda. Mira, ahora para esta ronda vi la primerita, vi Prey, vi Depredadores, vi Alien contra Depredador 2, que no me acordaba de ella, y vi la del 2018, que es Depredadores. Ajá. Que esa es en la que llega la Tierra, esa es la que Es la más como más malita, ¿no? De todas. Más malita. Pero de entrada, la primera me gustó mucho, pero es que es solo Schwarzenegger y un poco así como... Me recuerda a Terminator. Sí. O sea, el espíritu de Terminator es el mismo. Y en esta de Depredadores es como todo este crew. ¿Y sabes qué me gusta? Que traen un experto de cada cosa. O sea, traen un experto del ejército ruso. Traen un experto como especie de mercenario norteamericano. Sí, traen un experto de la India, o la chava, no de la India, de Israel. Traen a un africano que es como de una guerrilla africana. Traen a un exconvicto que es un asesino. Traen un doctor que es un asesino serial, que ese es el giro final de la película, que está muy bueno. Traen a un yakuza. Ajá. Entonces, traen como todos estos grandes guerreros de la actualidad, por decirlo así, y los juntas en una mezcla. Y los echan, a ver, ¿no? A ver sí, quién. Claro. Te digo que del cártel de los Z. Sí. Y entonces, y los echan y vamos a ver quién a trae ver, más. A ver si como roncan duermen, Exacto. cabroncito. Y vas probando poco a poco qué pueden hacer. A mí me gustan estas comparaciones, un poco lo que era Street Fighter, que era este juego en donde comparaban disciplinas marciales. Sí. Aquí comparan un poco a estos grandes militares o grandes ejércitos de cada lugar. Sí. Eso me encantó, güey. O sea, la mezcla de traer uno de cada uno y vamos a ver cómo nos damos, me gustó mucho. Pero el hecho de, hay de hecho salen 4 depredadores, el hecho de ver a alguien que ya sobrevivió, el hecho de que van resolviendo, y cómo va resolviendo, porque el paramilitar gringo, que es el Adrian Brody, es muy listo, entonces va deduciendo cosas. Es un poco Sherlock Holmesesco, sin llegar a ese punto, pero de repente le dice a la chava, no, oye, a ver, espérame, güey, tú sabes qué es esto, güey. Y entonces los usa de repente de cebo para cachar. O sea, me gustó mucho cómo se desarrolla. Me gustó mucho ahora que la volví a ver. Ya las había visto todas, ¿eh? Todas las he visto, pero no había revisitado, creo que salvo la 1 y la 2 y Prey, no había visto ninguna más de una vez. Y ahorita que las volví a ver me gustaron mucho. Fíjate que para mi segunda vuelta, para la primera vuelta, confieso que Depredador, la primera, fue la que me voló la tapa de los sesos. La vi muy niño.
Claro. Crecí con un recuerdo muy bueno de ella. Sí. Depredador come. No, y además que es de esas películas que la están pasando en la televisión. Sí, la dejas. La dejo. Sí, Esa era para mí mi favorita. Ahora en esta segunda vuelta, en particular para la preparación de este episodio, que también tuve oportunidad de leer cómics, que ya venía desde un ratito, debo decir que la que más me gusta y disfruto al día de hoy es la 2, donde aparece justamente Danny Glover. Porque en los cómics que aparecen en el 90, un año después o el mismo año básicamente que la película, que la segunda parte, es como una continuación de esa historia, nada más que en Nueva York, mientras que lo que ocurría en los sucesos de Depredador 2 ocurría en Los Ángeles con una visión mucho más realista de lo que estaba ocurriendo. O sea, teníamos el problema de las pandillas que se estaban dando en la madre, narcotráfico. No me das mucho caso, pero no es el futuro regular, es como un poquitito, un pedacito más futurista que el futuro, ¿no? Si no me equivoco, está situada como en el 2000. Ahorita, de hecho, te digo porque sí, tienes razón, es en el 1997. O sea, no es en el 90. Ellos están... Es del 90, pero son como 5, 6, 7 años después. Sí, en el 97. Poquitito más moderna, ¿no? Así es. Está en 1990. Y se hace muy bien, o sea, se complementa muy bien con el cómic de Predator de 1990 también, claro. Del 89, perdón, en donde vemos de la misma manera en una ciudad, en este caso que es Nueva York, lo en mismo. El cómic. En el cómic, ajá. Sí, porque la película es Los Ángeles. Es Los Ángeles, acá. Pero pasa algo muy parecido. Es el mismo tono. Es te decía hace rato que es como una especie de decadencia de finales de los 80, principios de los 90, como mucho lo que vimos en Robocop 2, en donde vemos esta sociedad. Escape from LA. Ajá, estos punks así raros que ya se hicieron ya se adueñaron del centro. Claro. Y estamos viendo estos tambores de basura con fuego, y ¿sabes? Es muy clásico. O sea, todo este ambiente, drogas, decadencia, bueno. La película de Depredador 2 y el cómic de Predators de 1989 van muy ligados. Van muy ligados. O sea, es más, el cómic es primero que la película de Depredador 2. Toman un poco de estos elementos y los convierten en una película. Así es. Y bueno, el final de la película fue lo que... Y una vez más, esto fue ya con la segunda vuelta, porque en un inicio, pues no lo ligas, ¿no? Ya hasta que ves todo el plano general, dices, mira, qué cabrón. La parte de la pistola, ¿no? Como es un elemento que liga a Prey con Depredador 2 y no estoy seguro si en Killer of Killers también aparece. Sí, les dan a cada uno un arma de su época. Es muy chistoso, porque a la vikinga pues le dan, me parece que un hacha. Al yakuza le dan un sable. Y a él le dan este fusil. Que es un... Estos fusiles de los... Sí, como nombre, los piratas. Pero, pues es como una pistola, es una pistola. Pero tiene un nombre. ¿Mosquetón? Es como un mosquete. Sí, mosquete, mosquetón es otra cosa. Y ya es el mosquete. Sí, no es... No, pero les dan ese... Y entonces el güey dice, güey, esto no es ni de mi época, ¿no? Muy chistoso. Oye, y bueno, otra cosa, y que esto ya es dato personal, yo por muchos años pensé que el director de la película era Stephen Hawking, ¿te acuerdas? Pero no, se llama Stephen Hopkins. Muévete a la derecha. Sí. Yo no dirigí eso. No, pero no, yo sí, ignorante, gran dato. No te voy a criticar. Stephen Hawking pensaba que era porque el güey que dirigió la película se llama Stephen Hopkins. O sea, Hopkins, pero te refieres a la 2, ¿eh? A la 2, sí, a la 2. Y yo por mucho tiempo pues pensé que esto era así, ¿no? Imagínate el dato mamador así de... ¿Sabes que Stephen Hawking también dirigió una película, güey? No lo sabía. Aparte de ser un genio, también es director de cine, güey. Sí, esas es justamente las cosas que uno debe de estar muy seguro para afirmar, que debes de mejor no comentarlas. No, mejor quédatelas calladas porque es mejor. Y bueno, y creo que sí, de verdad que la cinta que quedó mejor rankeada de todas, curiosamente, es Prey. Es que Prey tiene la ventaja de que le gustó a gente que no había visto mucho al respecto. Completamente. O sea, es una cinta de 2022
que ya lo viejo lo dejó en el pasado. Había habido esta cinta de 2018, la de Predator, pero creo que no tuvo mucho jale. Entonces, pues como que la gente no la vio. Y cuando Prey salió, que aparte tuvo Prey voy a decir, la habilidad de salir ya en plataforma. O sea, no fue una película de cine. Fue una película hecha para plataformas o que salió en plataformas. Y yo creo que era de las más exitosas que han salido directamente a plataforma. Fíjate que yo me acabo de encontrar con otro dato que yo sé que tú traías el chisme pasillo de por qué Arnold no había querido aparecer en la 2. Y aquí me encontré con otro dato que puede unírsele, ¿no? Digo, una no quiso besarse con la chava esta y la otra fue que no pudo llegar a un acuerdo económico porque quería $250,000 más para su siguiente participación. O sea, ¿te imaginas? Güey, pero $250,000 en un sueldo de alguien como este, güey, pues sí se lo das, ¿no? Digo, ya no es nada, ¿no? O sea, ya dale el último jalón. O sea, ya, ¿qué más da, no? Mira, algo curioso es que aquí estoy viendo también que la cinta originalmente, hablo de Depredador 2, sí. Originalmente sería en Nueva York como el cómic, pero que lo cambiaron a Los Ángeles por cuestiones de presupuesto. Porque ven que es más fácil. Están en Hollywood, entonces dijeron, grábala aquí. Oye, es como la primera, güey. Sí sabes dónde grabaron la primera. ¿No? Ah, bueno, sí, claro. Aquí en México. En Puerto Vallarta. Sí, pero yo visité una de las... Bueno, de hecho, 2 de las locaciones en su momento. Misolja, en claro. Chiapas, que es este brinco que pega Arnold, que se ve cayendo. La laguna, ¿no? Sí, sí. Ese es en Misolja. La otra, como dices, es también en Puerto Vallarta. En la junglita ahí de... Sí, la junglita ahí de Vallarta, Jalisco. Y también en Veracruz. En Veracruz. Ahí se llevó a cabo esta película. Cuando hacían buenas películas aquí en México, ¿no? Que bueno, venían como Rambo, Troya y estas. Rambo 2 también estuvo en Puerto Vallarta. Mira, pues es que había buenas locaciones. Ahí no solo Tintorera. No solo aquí, ¿no? Bueno, pues tenemos muchas películas que se han realizado acá. Y creo que una de las que más me acuerdo es la de Apocalipto. La de... claro, Apocalipto. Se hizo en Veracruz, en Ejipantla, una cascada muy linda. Digo, México ofrece muchas de estos grandes y bonitos. Pues es que tienes mucho espacio natural en donde poder hacer estas películas. Muchísimos. Entonces funciona bien. Y bueno, de verdad que yo lo que me gustaría recomendarles, en este caso en particular de Depredador, es que, bueno, una sí vea... Ah, y además no se olviden tampoco de ver la película, bueno, el corto live action que está en YouTube. Está muy bueno. Que se llama Dark Age. Esta historia acontece, como se los habíamos platicado, en la época de las cruzadas, ¿no? Y vale la pena, la pueden encontrar aquí en YouTube. Pero lo que a mí sí, de verdad, Lucifagor, me gustaría recomendarles es que se metan a los cómics de esta franquicia. Vale. Sí, miren, yo sé que empezar a leer un cómic, sobre todo hoy en día, es muy complicado porque la gran pregunta de siempre es ¿por dónde? Y más cuando estás hablando de 30 años de un cómic, ¿no? Exacto, ¿por dónde empiezo? Yo les recomendaría inicien Predator 1989. Aquí les va un dato que no les debería de decir, pero pues se los voy a decir. Porque suéltalo, que camina solo. Y aquí la única desventaja es que si no leen en inglés, pues bueno, no les va a servir de mucho porque son los cómics, todos los cómics gratuitos, pero en inglés. ¿Ok? Sí, ahí anótale para que le mandes mensaje. ¿Cuál es? Ok, busquen la página readcomiconline.ly. readcomiconline.ly. ¿Ok? Read Comic Online. Encontré un sitio. .ly de L-I, no como Bruce Lee. No, como de literatura. Sí, de literatura, perdóname. Ahí le ponen en el buscador Predator y de verdad que se van a sorprender de la cantidad de cómics que existen. Esto es una cochinada. No, es oro. Ojo, desafortunadamente no están traducidos al castellano. Desde Fapelo que no me pasabas un sitio tan bueno. Que híjole, hoy no es por nada, pero ya sí, veladitamente les pasamos 2 megadatos. Güey, está completo Saga. Sí. ¡Ay, no mames, yo no he llegado tan lejos! ¡Wow!
Están todos los cómics. Ya les pasamos 2. ¿Has leído Saga alguna vez? No, pero estoy muy familiarizado por lo que me has contado de estas Qué historias, joya. ¿no? Bueno, entonces yo ahí les recomiendo que se metan a esta página, se avienten Predator de 1989, de ahí se brinquen inmediatamente a la primera Alien vs. Predator de 1990. O sea, casi terminan el de Predator del 89 y empiezan con la serie de Alien contra Predator. Que en este cómic le dan mucho sentido al hecho de la película de Alien Predator, de por qué había huevos de Alien aquí en la Tierra. ¿No? Sí, y te explican justamente el por qué inician con estas cacerías. Que hay que recordar que todo el mame de que aparece, de este enfrentamiento, realmente vino no tanto de una conversación entre dos roomies en la universidad fumando humos astrales, no. Realmente la idea nació a raíz del guiño que pudimos ver justo al final de Depredador 2, que también es por eso que se volvió mi favorito. Hay una osamenta de un xenomorfo. Y que de ahí partió la idea y justamente por eso empiezan a realizar Alien vs. Predator y toda la línea que es, en serio, extensísima. Así, pero extensísima. No, bueno, digo, estaba viendo por ahorita la lista de los videojuegos, por cierto, que no alcanzamos a hablar, pero desde el 87 ya hay videojuegos. Sí. Ha habido presencia en todo el tiempo. Y una cosa maravillosa, había por ahí este arcade de Alien vs. Depredador de 1994, que era una auténtica joya, por cierto. Sí, y fíjate, ante esta idea pues ya estaba rondando, ¿no? Ya venía por ahí. Oigan, y también antes de continuar, pues es momento que ustedes nos dejen aquí en los comentarios cuál es su película favorita de Depredador, si tienen algún videojuego o bien si han leído los cómics, ¿no? Así es. Ahora, y yo creo que hay un tema que también es interesante, como este personaje en la cultura popular se ha vuelto también parte de la vida y obra de la cultura popular. Lo hemos visto en Los Simpson, lo hemos visto en Family Guy. Por ahí en Robo Chicken tienen un par de sketches muy buenos. Apareció en Rick and Morty, apareció en South Park, o sea, ha aparecido en todos lados. Incluso en Toy Story hay un guiño con una escena con la vista de calor. O sea, en todo el tiempo lo hemos tenido por ahí. De alguna, pues con ciertas influencias en el mundo. Cuando es una de estas franquicias que originalmente parecía que no tenía ni pies ni cabeza, o sea, era algo muy simple, un argumento algo que simplista. Iba a pasar muy rápido. Iba a pasar, iba a ser una moda, o si es que pegaba, y sin embargo llegó para quedarse. No, cabrón. Tanto así que... Aquí checa esto, o sea, tiene en Mortal Kombat tiene representación, pero hablando de más para acá, en Fortnite. En Fortnite tienes skins o una versión, usar los skins. Por ahí en Call of Duty también aparece un poco. O sea, en estos juegos modernos, pero se habla de que ha influenciado juegos como Halo, como StarCraft, como Turok, Metal Gear Solid incluso. Turok, wow. Se habla de que Depredador influenció a estas franquicias de videojuegos para que siguieran haciendo estos hide and seek. Claro. Yo tengo muy presente, jugaba mucho Xenofobia, no sé si te acuerdas de este juego. No. Había un juego de NES que se llama Xenofobia y que yo siento que el ADN era totalmente ¿no? Un poco el Metroid, me parece que también ADN, o sea, tenía este tipo de escenarios de una persona sola escapando y huyendo y siendo acosado. Entonces, ha estado en la cultura popular por todos lados. Los juguetes de NECA, que tiene esta línea de juguetes de Depredador, son de las mejores figuras que yo he visto. Y hay una gama grandísima de NECA. Sí, las he visto. Hot Toys, Irons 2, o sea, todo hay de todo. Todas ellas han hecho muchísimas. Y hoy en día, incluso el término Predator es un término donde ya te habla de una cosa invencible, ¿no? Así como yo era Predator, ya eres un... Sí, bueno, ya tiene connotación muy negativa, ¿no? Bueno, ahorita ya es muy negativa, pero más bien haciendo esta referencia que el nombre ya ha sobrepasado a la película. O sea, ha estado en todos lados, ¿no? Si sangra podemos matarlo, que eso pues es
Sí, es un clásico. Es un one-liner de esos buenísimos. Oye, nada más para no dejar tampoco el tema afuera. Hace ratito les había hablado de que sí hay hembras. Preguntabas que sí hay hembras. No han aparecido en las películas, pero en los cómics y en las novelas se ha hablado bastante de ellas. Son más grandes, más fuertes y son incluso temidas por estos güeyes. Tenemos miedo a sí, nuestras o sea, hembras, nada ¿no? más ahí queda. Esposa. Ahí queda el dato. 20 videojuegos en total. Imagínate, 20 videojuegos. O sea, 60 líneas de cómics, creo, 20 videojuegos, 8 películas, una serie animada. Y hubo una serie animada que nunca se editó, por cierto, que era Depredador algo, pero nunca salió a la luz. O sea, estuvo como en preproducción y nunca se generó, pero líneas de juguetes, o sea, ha estado en todos lados. Oye, mira, este dato me encanta. Al principio lo decíamos y lo repetimos, esta película, sobre todo la 1, fue un derrame de testosterona a diestra y siniestra. Esto llevó a una situación. Jesse Ventura, quien aparece en la primera película, personaje que trae una gran metralleta, bigote, ya sabes, que se ve muy... fue informado por el vestuario que tenía los brazos más grandes del equipo. ¿Okay? Se lo comentó esto a Arnold, quien propuso medir los bíceps de entre... Entonces hicieron un concurso. El maldito ego. Así es, pero resultó que al momento de medirlos, efectivamente, Jesse Ventura estaba más mamado que Arnold. No y Arnold, manches. Por ego, pena, no lo sé, dio un número incorrecto para que la gente pensara que él tenía los bíceps más grandes. Qué mal, ¿no? Pero bueno, esto solo puede pasar única y exclusivamente en una película de este tipo, Lucifagor. De verdad que no creo que sea, en particular la 1 y la 2, no creo que funcionen hoy en día. Se hicieron en una época en donde funcionaron muy bien. Las adaptaciones sí. Como mucho del cine de Schwarzenegger, ¿no? Sí, no. O sea, el cine de Schwarzenegger hoy en día... Como mucho del cine de acción de los 80, sí, ¿no? O sea, es más, del cine de los 80. Sin embargo, creo que el personaje se puede adaptar muy bien, como también se mencionó, a cualquier momento, lo cual no sé, como si nosotros fuéramos los que Claro. vayamos a filmar las películas. Claro que somos nosotros los sino fans. les puede dar a los creativos mucho material para traer este personaje, meterlo en cualquier época de la historia humana y va a ser un tema interesantísimo. Pero es que ya sucedió. O sea, ya estuvieron con los vikingos, ya estuvieron con los nativos americanos, Con los aztecas. ya estuvieron con los aztecas, ya estuvieron ahora con en el mundo moderno. En las cruzadas. En las cruzadas. Están en época real. Ahora en esta película de The Predators. O sea, estuvieron en los 80 y con Depredador la primera. O sea, son atemporales. Sí. Y eso creo que les da una magia para poder usarlos en una infinidad de momentos. O sea, puedes hacer los juegos del hambre con Puedes Depredador, hacer ¿no? las configuraciones que tú quieras, los puedes meter y siempre va a ser un tema muy atractivo. A mí lo que me gustaría es que se rehiciera un Alien contra Depredador, ya con todos los tragos amargos que se tuvieron, que se vuelva a hacer una película con esta temática. Me gustaría muchísimo verla. Siento que hoy en día los efectos ya superaron a lo que se hizo en el 2004 y 2007. Y a lo mejor tomar un argumento un poco más, más apegado a estas historias de los cómics, ¿no? Ok, o deja la Tierra a un lado y vete al espacio y date en la madre en el espacio. Ya lo hiciste antes, ¿por qué no lo puedes hacer otra vez? Tenemos una situación contenida en un espacio cerrado. Ahora, tiene con qué, ¿no? Yo creo que el hombre ya no es rival, ¿no? Uno contra uno, el hombre no es rival. Y los xenomorfos creo que son el rival perfecto. Entonces, creo que hace falta contra otro ser inteligente. Yo pondría a pelear 2 depredadores. O sea, el depredador estos grandes contra uno de los chicos. Una cosa así. Podría funcionar. Una cosa así se me hace que podría ser Hay muchas interesante. configuraciones que podrían funcionar y creo que es por eso que Depredador hoy en día es de las grandes franquicias. Una franquicia muy dejada a un lado, que no nos acordamos mucho de ella cuando hablamos de las grandes películas o grandes historias que se han contado, pero
cuando se habla de una de ellas, hay que voltear a ver al Depredador. Su tema es que no tiene a estos grandes directores detrás. Si bien es muy buena, pero por ejemplo, le comparamos con Alien por obvias razones, pero Alien pues tenía por ahí a Cameron, pues ¿no? Ridley Scott, tenía a Ridley Scott, o sea, tenía gente detrás muy cañona. Y esta franquicia es mucho más modesta en ese sentido. No tiene estos grandísimos nombres detrás. Incluso los actores, si bien Schwarzenegger fue mainstream en su momento, pues ya ahora se ha ido apagando. Y entonces creo que esa parte no la ha hecho ser tan popular o despegar de una manera mucho más, más elevada. Sin embargo, ha tocado temas como el honor, como el código, que hoy en día, por ejemplo, en el mando podemos ver lo importante que es el código. Y si tú vas hacia tus adentros, todos tenemos un código. Claro. Entonces, ¿cuál es el código que tú sigues? Me gusta mucho este paralelismo con esta raza en Star Wars, los que son como lagarto. Los Trandoshanos, sí. que son cazadores y hay todo un código detrás de estos cazadores. Por ejemplo, los Trandoshanos le rezan a la diosa Fortuna, pero el código es importante. ¿Cuál es tu código, Davo? Y eso creo que es el core de estas historias, en donde me gusta cuando uno es más poderoso que tú o te demostró que es mejor, te respeto y no te voy a matar porque te respeto. El tema que pasa con Glover en la 2, claro. O ahora lo acabo de ver también no es en Predator 1, es en el Black, el corto Dark Ages. Dark Ages, perdóname. En este corto, ¿no? Que dice, no, pues es que yo te respeto, me ganaste fair and square. Limpio. Y limpio te respeto. Sí. Y eso creo que es muy interesante. Pues ahí está, señores. Nos vino a enseñar un Yautja. Nos vino a dar valores. Vino desde otro planeta a demostrarnos cómo se deben de hacer las cosas. Sean fieles a su código, eso es lo importante. Sean fieles a su código, efectivamente. Pues bien, Lucifagor, ¿qué te pareció este gran episodio? Me encanta Depredador. Lamentablemente no cuento con más horas en el día para ver más cosas de estas. Cada programa que terminamos, digo, ay, ojalá hubiera visto. Y digo, bueno, lo voy a ver en la semana. Y de repente resulta que sale Davomático con su jalada de, en la siguiente semana grabamos de no sé qué. Y entonces hay que ponerse a trabajar con otra cosa. Y me doy cuenta que también me encanta esto otro que estamos viendo. Sí. Y se vuelve un Es programa. el efecto que ocasiona este podcast. A mí me encantó, me gustó mucho redescubrir la franquicia, redescubrir por qué me gustó tanto Depredador 2, toda la línea de cómics. Meterme de lleno a los cómics, se los recomiendo muchísimo. Ya les dimos, creo que, un par de herramientas para que puedan leer. Vean Prey. Vean Prey. Vean Prey. Es Vean una Killer gran of película. Killers, también está Killer of Killers muy está buena. buenísima. Y toda la franquicia está en Disney Plus. A diferencia de otras franquicias que de repente están medio cortadas. Aquí están. Aquí tienes todo. Todas. Parte de Disney Plus. Pues ahí está, señores. Muchísimas gracias por haberle puesto play o descargado a este episodio. Si nos estás viendo aquí en YouTube, por favor, deja ese poderoso like también. Si no te has suscrito, por favor, hazlo, suscríbete. Coméntanos lo que quieras. Si nos estás escuchando por cualquier plataforma de audio, sea Spotify o Apple Podcast, por favor, déjanos un comentario. También déjanos esas estrellitas. Síguenos si no lo estás haciendo, porque todas las semanas estamos subiendo episodios como este, o mejores, o mucho mejores, porque... O cada vez vamos mejor. Estamos aprendiendo más, estamos practicando. Y lo que es más divertido, Davomático, estamos... Aprendiendo, que eso es genial. Señores, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, señor Lucifagor. Gracias, Davomático. Espero que se le haya empezado bien. Muchas gracias por darle play a este programa. Si nos viste en video, gracias. En video, digamos, en YouTube o en algún otro canal. Gracias. Si nos estás escuchando por medio del podcast, muchas gracias. Quiero mandarle un gran saludo al señor Bumper, al señor Jules, que siempre me traen ideas y tonterías para hacer que mi cerebro se alimente más de estas cosas. Les mando un abrazo grande, un abrazo a nuestras familias y nada, Davomático, gracias. Gracias, muchas gracias a todos y recuerden, sueñen en grande, pero sobre todo, no dejen de crear. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.